Para verlos a cada uno de ustedes, seguramente muchos de ustedes cansados o dificultades encima, pero verlos perseverar es un gozo para cada uno de nosotros. Hablo por los ancianos y por mi vida también. Y bueno, estamos como dijo mi hermana Araceli, en tiempos difíciles, estamos en tiempos dificultosos, ¿no? En tiempos donde no sabemos si correr o escondernos, ¿no? Pero usted sabe que la iglesia del Señor no huye, tampoco tiembla, ¿no? Porque tenemos un Dios que es más poderoso que los problemas. Amén. Ok, o soy el único que está alegre. Está bien. Dios hace fuerte nuestra fragilidad. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar, ¿ya? Vamos a leer un salmo muy pequeñito, pero muy bonito también. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo maravilloso en tu presencia. Gracias, Dios mío, por traernos a este lugar tan santo, tan bendito, Señor. A tu presencia, Padre Santo. Todo tu pueblo está aquí, la gran mayoría de ellos, para poder buscar tu rostro, Señor, para poder escuchar tu palabra, para que tú, Dios mío, te glorifiques a través de las Escrituras. Y ayúdanos, Señor, danos apertura de corazón para poder entender tu verdad. Danos apertura de corazón para poder entender lo que tú tienes que decir claramente a nuestro corazón, porque su mensaje ha salido de tu palabra, de tus buenos deseos, de tu buena voluntad. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Permítenos poder tener ese alcance, Señor, ese beneficio de poder encontrarnos con la palabra cara a cara, Señor. Bendícenos, anímanos, reconfórtanos, Señor, en tu palabra. Trae ánimo a nuestros corazones con tu palabra, mi amado Dios. Y allí a mí ayúdame, Señor. Pasa por encima de mi debilidad. Permíteme, Señor, poder exponer la palabra de manera clara, Señor. Úsame si así tú lo quieres, Señor, y que tu Espíritu Santo sea hablando y no yo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, amada iglesia, vamos al Salmo 113. Al Salmo 113. Curiosamente es el Salmo que nos toca ver a los chicos de Lay for Life. Habrán hecho sus devocionales, me supongo. Ok, es el Salmo 103 el que vamos a estudiar hoy día. Y bueno, el título de esta pequeña enseñanza se llama Alabanzas para nuestro gran Dios. ¿Por qué razón? Porque el salmista va a hablar o va a exhortarnos, va a animarnos a alabar a Dios por razones específicas que Él tiene. Él nos va a detallar que nuestro Señor está, a pesar de no necesitar a nosotros, está muy presente con su creación, muy presente con aquellos que le buscan y le temen. Y espero realmente que Dios pueda tocar tu corazón y traer confianza en Él a través de este salmo. Así que mi intención es que puedas comprender que nuestra alabanza al Señor debe de ser ininterrumpida por la razón de que Dios es Dios de cerca y se involucra en nuestras vidas diariamente, bendiciéndonos de manera significativa. Dios nos bendice de manera significativa. Así que vamos a leer este salmo tan pequeño, Salmo 113, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a pasar a leerlo. Dice, alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. El salmo comienza con la palabra aleluya y termina con la misma, que significa gloria a Dios. El salmista está determinado a darle gloria a Dios por las cosas que vamos a exponer ahora. Y usted va a ver en este salmo 3 secciones importantes que definen básicamente el por qué yo debo de alabar a Dios ininterrumpidamente, ¿no? ¿De dónde nace o de dónde brota esa alabanza que yo tengo que darle al Señor cuando me acerco a su presencia o en mi diario vivir? En el versículo 1 al 3 usted va a encontrar que el Señor merece alabanza en toda la tierra.
Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado en todo lo que existe, ¿no? En todos los seres existentes, Él debiera ser alabado. En el versículo 4 al 6, usted va a encontrar que el Señor es Dios que se acerca al hombre, ¿no? Él es Dios que se acerca al hombre, Él está muy involucrado con su creación. Y en el versículo 7 al 9, para finalizar todo este estudio, el Señor es quien interviene en la vida del hombre. Dios está interviniendo continuamente en la vida del hombre. Así que vamos al primer verso y lo que tiene que decirnos la palabra del Señor aquí. Lo primero que vamos a encontrar en la primera frase del primer verso es: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. ¿Y quiénes son los que deberían tener una conciencia de alabar al Señor? Y cuando hablamos de alabar, nos estamos refiriendo a reconocer sus perfecciones, sus atributos, los atributos que comprenden a su carácter. Estamos exaltando, reconociendo, subrayando, si quiere usted decir, los atributos que comprenden la persona de Dios. Si usted considera que Dios es un Dios bondadoso, es un atributo de la bondad. Usted reconoce, cuando usted alaba, usted está trayendo a su mente que Dios ha sido bondadoso en algún área de su vida. Y él dice, el salmista exhorta al pueblo a alabar a Jehová, los siervos de Jehová. Él ve a su pueblo, en este caso Israel, como siervos de Jehová, y todo el pueblo de Israel debiera tener un corazón de reconocer quién es Dios, lo que Él ha hecho y por qué Él es grandioso, por qué Él es excelso, por qué Él es majestuoso. Y esto te debiera llevar a pensar es que la alabanza no solamente es cantarle a Dios, sino que en medio de que le cantas o en medio de tu diario vivir, tú estás reconociendo la provisión de Dios, tú estás reconociendo la fidelidad de Dios, tú estás reconociendo que Dios es poderoso para librarte, para salvar, tú estás reconociendo que Dios tiene un corazón benefactor para bendecirte en cualquier área de tu vida. Y tú vas a ver los atributos de Dios todo el tiempo, constantemente en toda tu vida. Todo el tiempo vas a ver que Dios siempre está muy involucrado contigo y conmigo. Y es una de las razones por las cuales tú debieras de reconocer a Dios, quién es Él y lo que Él ha hecho y hará. Así que, ¿quiénes son los que debiéramos alabar al Señor? Somos nosotros su pueblo. Debiéramos reconocer, estar siempre reconociendo qué es lo que Él ha hecho. ¿Acaso no habría algo que tú pudieras reconocer acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida? Creo que sí, yo creo que sí. Vienes aquí justamente para eso. Vienes para reconocer que Dios ha sido fiel en esta semana, que Dios ha sido poderoso para librarte de algo, que Dios ha sido bondadoso para mostrarte una puerta abierta, que Dios ha sido fiel para no sostenerte aun cuando nosotros podemos ser infieles. Así que ese es el deseo del salmista y eso es lo que implica alabar, reconocer quién es Él y lo que Él ha hecho. Y el segundo verso nos muestra algo interesante, que en qué tiempo debiera ser o con cuánta frecuencia yo debiera alabar al Señor. Bueno, el pasaje lo dice muy simplemente en el verso 2, dice, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Y está hablando de algo ininterrumpido, ¿no? Desde que ahora el salmista te está convocando a alabar a Dios, desde este preciso momento hasta la eternidad, hasta el último aliento de tu vida y después de la muerte, debieras alabar al Señor por siempre. Eso implica en los momentos malos, eso implica en los momentos buenos, en los momentos en que tu vida está estable, como el agua mansa, en los momentos en que es más fácil poder decir, Señor, tú eres bueno, gracias Señor por esto, por esta provisión, por este trato, por esta puerta abierta, gracias Señor porque me has acomodado las circunstancias a mi favor, gracias Señor. Pero también en los momentos en que las circunstancias son opuestas a ti, en los momentos en que la vida da ciertos reveses, en los momentos en que tú dices, wow, ¿qué pasó Dios? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Ayer prendía la tele y el mundo estaba completamente loco. Todo Perú estaba loco, completamente loco. Habían destrozado todo. No había en el centro de Lima algo que no estuviera roto. Y toda la coyuntura de nuestra sociedad nos lleva a pensar, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? ¿Hacia dónde está yendo nuestro país? Aún en esas circunstancias debieras alabar al Señor.
debieras alabar al Señor. Porque no importa las circunstancias que puedan rodear tu vida, eso no interesa, eso no conmueve a Dios, eso no mueve a Dios. Dios es estable en sus decisiones, en sus decretos. Él no va a ser movido por las circunstancias, por lo que el hombre pueda hacer o por lo que el hombre deje de hacer. Nada de lo que el hombre haga o quite, eso va a restarle a los propósitos de Dios. Él tiene y ha hilado la historia tan finamente que él sabe lo que va a hacer, lo que tiene que hacer, lo que ya ha hecho y todo cuanto sucederá bajo el cielo. Así que no hay nada nuevo para el Señor debajo del cielo. Entonces, eso te debe llevar a pensar que estás, primero, convocado a reconocer quién es Dios. Segundo, a entender que no importa lo que pueda pasar, si tu barca está en calma o está en un oleaje, en una mar brava, tú tienes que seguir adorando al Señor, porque Él tiene control de todo cuanto sucede bajo el cielo y sobre Él. Así que eso debe ser una verdad que afirme tus pies sobre la esperanza de que el Señor es soberano. Lo tercero que nos dice el salmista aquí es desde dónde hasta dónde debe de ser alabado, y el Salmo te responde la pregunta. Desde el nacimiento del sol hasta que se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Otras versiones como la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, en todas partes, del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Así que lo que está diciendo el salmista es que no hay límites ni en el tiempo, o sea, desde que amanece hasta que anochece, ni la extensión de cuánto Dios debe ser alabado. La Reina Valera te dice muy claramente, desde donde nace el sol, o sea, el alba, el primer fulgor del sol, hasta el ocaso cuando el sol se esconde. De día y noche, tu corazón debe estar predispuesto, inclinado a alabar al Señor en cualquier circunstancia que la vida pone frente a ti. Por ejemplo, por otro lado, la Nueva Traducción Viviente te dice que no importa el oriente o el occidente, no hay límites donde tú te encuentres en tu vida para que puedas alabar a Dios. Así que el salmista no está diferenciando momentos ni circunstancias para poder alabar al Señor. En todo momento, tu fidelidad se va a ver demostrada en tu reconocimiento de que Dios sigue siendo Dios a pesar de las circunstancias. Así se va a ver tu fidelidad. Porque, amados hermanos, con el amor del Señor podemos estar aquí con un mal corazón. Podemos estar aquí con un corazón muy ajeno a Dios. Me ha pasado que he estado aquí por la presión de alguien, he estado aquí por la inercia, pero no con un buen corazón, con una disposición de adorar a Dios. Y es algo que todos nosotros debemos de rebuscar siempre en nuestros corazones, porque si tu anhelo y tu hambre es darle algo a Dios que Él merece, entonces le vas a dar lo mejor de tu corazón. Y tu alabanza va a ser modelada por cuanto tú entiendas quién es Dios. Así que nuestro Señor debe ser adorado siempre, en cualquier lugar en que te encuentres, en cualquier circunstancia de tu vida y frente a cualquier problema que tú estés atravesando. No importa lo que pase por delante, no digo con esto que Dios no le importa cómo te sientes, sino que en medio de cómo te sientes, tú puedas reconocer que Dios está por encima aún de tus emociones. Dios debe ser adorado porque Él se lo merece, porque la salvación solamente viene de Él. Entonces el salmista nos va a exhortar a que el Señor merece ser alabado por toda la tierra y por todos nosotros, pueblo suyo. Porque recuerda lo que dice el Salmo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que le pertenecemos y nuestra adoración debe estar vertida sobre Él. Esto nos lleva a pensar en la siguiente sección que tengo preparada para ustedes, en el verso 4 al verso 6, y nos habla de que el Señor es Dios de cerca, está cercano al hombre. Y mira lo que dice el verso 4 y el verso 6.
Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dice. Hay algo interesante aquí cuando pensamos en la exaltación de Dios mismo. Dios debe de ser exaltado. Significa que Él tiene preeminencia sobre todas las cosas. Él está por encima de todo lo creado. Y el salmista detalla muy claramente que no importan las naciones con toda su gloria, su pompa, su fulgor, no importa cuán grandes sean las naciones, Dios está por encima de ellas. Ninguna nación, ni la más bien organizada, pudiera superar en poderío a nuestro Señor. Dios es sobre todo. Por eso se le llama el Altísimo. Él está sobre todas las cosas creadas, hechas. Y en los cielos su gloria. Él está por sobre todo. Y esto llévalo a tu propia vida, aterrízalo. Él está sobre nuestra debilidad, Él está sobre nuestra inclinación pecaminosa, Él está sobre nuestros problemas, Él está sobre nuestros desórdenes, Él está sobre nuestros apetitos desordenados, Él está sobre nuestras imperfecciones, Él está sobre nuestras flaquezas. Dios es excelso sobre todo. La idea de este salmo es que nosotros nos consideremos tan pequeños delante de su gran poder. En los cielos está su gloria. Él es grande, Él es supereminente, Él está sobre todas las cosas creadas. Y es interesante cómo lo describe el salmista en el verso 5. Dice, ¿quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y esta pregunta nos da cierto contraste que usted puede ver notoriamente aquí. ¿Cómo lo puede observar? Mire usted la primera frase. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, que se siente en las alturas? Su trono, dice, está allí, sobre lo alto. Él es majestuoso. Él está sobre todas las cosas. Sin embargo, y mira cómo lo pinta, cómo pinta este cuadro, cómo gráficamente nos muestra a un Dios interesado en su creación, porque aunque está sentado sobre las alturas, Él se humilla a inclinar su rostro para mirar hacia abajo. Vemos un notorio contraste entre un ser superior y seres inferiores, abajo. Pero a la vez nos muestra que su grandeza desborda en su condescendencia, porque Él es grande, sin embargo, Él está mirando a su creación. Y aquí nos muestra algo muy importante que debiéramos de considerar. Hay un atributo que es muy poco conocido, muy poco hablado acerca de la persona de Dios en este verso, y es la trascendencia de Dios. Y déjame leerte cuál es su definición para que podamos comprender un poquito más la fuerza de este verso. Mire lo que dice. Dios es distinto a su creación, no es parte de ella, pues Él la creó, está por encima de ella, la sustenta y la dirige. El término teológico que se utiliza para describir esto es la palabra trascendencia. Esto quiere decir que Dios es mucho más grande que su creación y no depende de ella en lo absoluto. Dios es trascendente. Un Dios trascendente no está supeditado de ninguna forma a lo que Él mismo ha creado. No está limitado por las cosas que Él hizo y no depende en ningún sentido y en ninguna forma por lo que Él ha formado. Entonces, lo que está diciendo el salmista aquí, que Dios, y en palabras groseras y vulgares, Dios no necesita de nosotros. Él es contento en sí mismo, Él está satisfecho en sí mismo, Él no necesita de nosotros. Pero sin embargo, Él está involucrado con nosotros. Y eso es lo maravilloso de Dios, porque Él no nos debe nada y nosotros sí mucho a Él.
Y aunque Él no nos debe nada, Él está interesado en nosotros. Y eso muestra su gran amor, su gran gracia, su gran poder sobre nosotros. Su enorme misericordia, cómo destila de su corazón tanto amor y tanta gracia que desborda de su enorme corazón hacia nosotros, porque Él no nos necesita, sin embargo, nos busca. Y esto nos hace pensar mucho en nuestra vida diaria. Muchas veces pensamos, no siempre, pero podemos coquetear con la idea que venir a su casa es algo que debemos hacer en una lista de tareas. Porque Dios necesita verme allí. Y eso es una rotunda mentira. Él no necesita verte allí. Él no necesita que yo esté aquí. Él no necesita que yo predique su palabra. Los cielos cuentan su gloria. No necesita un hombre tan torpe como yo para decir sus verdades. Él no necesita. Si quisiera darte testimonio, él podría hacerlo solo. Él no necesita de nosotros. En ninguna forma y de ningún aspecto. No hay nada que pudiéramos ofrecerle a él. Eso muestra lo enorme de su gran amor. Porque aunque no lo necesitemos, aunque él no nos necesita, él sabe que nosotros le necesitamos. Y por eso permanece al lado nuestro. Muchas veces mi hija, cuando está haciendo algo y sé que algo malo le va a pasar, me dice, por favor, no papá, sal de mi cuarto, no quiero que estés aquí. En su enojo, ¿no? Es una niña, no entiende que me está faltando el respeto. Yo le hablo bonito. Hey, Dafne, no me hables así. ¿Qué te pasa? Soy tu padre. Pero me quedo cerca. Porque sé que aunque ella me dice, no te necesito, sí me necesita. Y así es tu Padre Celestial. Así es. Así es el Señor contigo, porque muchas veces podemos ser ásperos con Él. Muchas veces podemos ser distantes con Él. Muchas veces podemos ser fríos con Él. Muchas veces podemos no, ser irreverentes con Él. Sin embargo, Él está cerca porque Él sabe que le necesitamos. ¿Cuántas veces con nuestras acciones hemos dicho, Señor, dame mi espacio? Sin embargo, Él está cerca. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Inmediatamente cuando estudiaba este pasaje me hacía recordar a Filipenses capítulo 2. No sé si viene a tu mente también, si el Espíritu te lo ha mostrado mientras hablaba. Pero también me hacía pensar que el Señor, nosotros no teniendo nada que ofrecerle, envió a su Hijo. Dice, Él se humilló. La misma palabra que podemos notar aquí, él se humilló. Él se humilla a mirar y el Evangelio está impregnado de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia, porque Él se humilla también al venir por nosotros. Hay un pasaje triste en Juan capítulo 1 que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿no? Pero así es el Evangelio de la gracia de Dios. Así que mi amado hermano, ¿por qué tendrías que alabar al Señor? ¿Por qué tendrías que venir con el mejor corazón a la casa de Dios, a buscarle en oración, a buscar su presencia, a reconocer quién es Él, a levantar tus manos y adorarle y derramar lágrimas si es necesario? ¿Por qué deberías venir con un corazón compungido delante de su presencia? Porque Él está cerca. Porque Él envió a su Hijo a hacerse inferior por nosotros, porque Él está cerca de nosotros, porque Él se humilla al mirar y al estar atento delante de nosotros. Esto me lleva al tercer y último punto. Y es algo muy precioso lo que pasa aquí, porque el salmista lo pinta como que está mirando su trono, pero de pronto sale del trono para bendecir. Mira lo que dice el verso 7 al verso 9. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo.
Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y notamos muy claramente aquí cómo ese contraste también, el pobre que está en el polvo, el necesitado que estaba en el basurero, eso significa la palabra muladar. Vemos al estéril dando hijos. ¿Qué es eso? Es la gracia de Dios. Es el favor de Dios. Y hay otro tributo interesante allí de la persona de Dios y es la inmanencia. Y mira lo que dice este texto. Te lo voy a leer para que podamos comprender un poquito más a profundidad sobre el corazón de nuestro gran Dios. Dice, cuando habla de su inmanencia, aunque la creación depende en todo sentido de Dios, todo lo creado necesita de su creador para su subsistencia en funcionamiento. Es aquí donde Dios interviene. A pesar de ser distinto de la creación, Él sí se involucra dentro de ella. Participa en todo momento. No la deja a su suerte una vez que la formó, sino que la sostiene. El término técnico para hablar de esta intervención divina se llama inmanencia. Un Dios inmanente opera en cada detalle de su creación. Al tiempo de dirigirla, Él está inmiscuido en ella. Él está cerca de lo creado y de sus criaturas, pues todas las cosas dependen de Él. Qué maravilloso pensar un poco en esto, porque el Señor, tu Dios, mi Dios, no es un Dios lejano, no es un Dios apartado, no es un Dios que mira de lejos y en su calidad de Dios no opera, no acciona, te deja al azar, que tú vivas tu vida bajo algunos principios que Él otorgó en un viejo libro. No es así. Él está involucrado contigo. Y lo podemos ver el salmista por cuenta propia. Él ha visto eso en su propia vida y él puede detallar con conocimiento de causa cómo Dios se acerca a los más desprovistos. Y él dice muy claramente, él levanta al que está pobre del polvo, aquel hombre. No figura quién, pero ha mordido el polvo, ha caído en el fracaso. Ese hombre está arruinado. No importa lo que ese hombre o cuán difícil estaba su situación, dice, Dios lo levanta. Habla del menesteroso, la Nueva Traducción Viviente, dice, el necesitado está en el muladar, en el basurero, dice. Y esa es una imagen muy, muy gráfica de cómo alguien puede tener una vida tan estropeada, tan arruinada, tan desperdiciada. Sin embargo, eso no es difícil para Dios. Él se acerca y lo saca de allí. Pero no sé, cuando veo estos dos personajes, veo otro que es en calidad y en situaciones mucho más difícil que estos dos hombres, de la mujer estéril. Y el salmista dice, Dios se complace, se alegra en poder hacerle una madre llena de hijos. ¿Ves? Si bien es cierto, ese hombre que mordía el polvo y el menesteroso que estaba en el basural, tal vez tomaron decisiones que le llevaron allí, pero esa mujer nació con una imposibilidad, no podía tener hijos. Sin embargo, lo único que está gritando este salmo es que Dios es poderoso para hacer algo que es imposible. Y muestra claramente a esta mujer rodeada de hijos, aquella que era estéril, siendo madre llena de hijos. Y lo único que te está diciendo el salmista es que para Dios no hay nada que sea imposible. Por eso el salmista inicia con esta observación, alábale, gózate en él, reconoce quién es él, porque dime tú si no estabas en el polvo, dime a mí si no probé el polvo, si no estaba en el basural espiritual de mi vida. Y no me sacó de allí. No te sacó de allí. Claro que sí lo hizo, lo ha hecho con mano poderosa, con brazo fuerte. Y lo imposible que para ti humanamente mirabas y decías, eso es imposible, eso nunca va a suceder, eso no puede pasar, tantas cosas tendrían que darse para que ese resultado que yo quiera sucediera. Dios dice, eso es fácil para mí. Eso es fácil para mí.
Así que Dios es un Dios de imposibles. Es un Dios que lo ves en el trono, majestuoso, que se humilla a ver su creación, pero cuando ve la devastación en ellos, Él no se queda pasivo. Él no se queda quieto, Él desciende. El Salmo lo está mostrando, él se acerca a poder restaurar lo quebrantado. Mi amado hermano, este salmo debiera conducirnos, y espero que el Espíritu Santo haya estado obrando mientras hablaba, debe de conducirnos a pensar en que Dios es el único que puede modificar cualquier cosa que en tu vida tú ves que es imposible. Y que tal vez tú dices, pero ahora me siento bien, estoy cómodo, pero tú no sabes las cosas futuras que habrán, no sabes las pruebas que sucederán más adelante, pero atesora este salmo en tu corazón y sus principios dentro de tu pecho para que tú recuerdes que no importa cuán difícil sea lo que tú ves humanamente con tus ojos, Dios tiene el poder de poder hacerlo, y no solamente el poder, Él tiene el buen deseo de poder hacerlo. El buen deseo. Porque no ves en este salmo el pobre diciendo, Jehová, auxíliame. No ves al menesteroso diciendo, Señor, sé propicio a mí. No ves a la mujer llorando como Ana. Simplemente ves a tres personajes que estaban ya sumidos en la desgracia y Dios se acerca para restaurarle. Y eso nos lleva nuevamente al Evangelio, que nos hace entender que nosotros no fuimos aquellos que buscamos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. No lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. No lo amamos primero a Él, Él nos amó primero a nosotros. Lo que era imposible que nuestra vida pudiese cambiar, y como preguntaría Pablo, es difícil poder alguno ser salvo, Dios le dijo a Él que para Dios no hay nada imposible. Lo mismo le dijo a Abraham cuando se encontraron con Sara. Podré tener hijos en mi vejez, podré tener deleite, dice Sara. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada, hermano. Nada, hermano. Así que con ese mismo deseo, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y yo le ruego que usted piense en su mente. No hay mejor manera de cultivar un corazón de gratitud que cuando usted recuerda y trae memoria cuánto Dios ha sido de bueno en su vida. Y que esa esperanza pasada se vuelva una esperanza presente para el futuro. Dios sigue siendo bueno.